Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, Noticias en la mañana. Le vamos a dar la bienvenida. Diputada, buen día, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, estimado hermano? En principio agradecerte por la entrevista, por la invitación a la entrevista y bueno, también aprovechar el programa para saludar a todos los hermanos, las hermanas quienes están viendo el programa, ¿no? Y un gran abrazo de hermandad. Bueno, la están viendo en todo el país, en todo el mundo prácticamente. Estamos con la señal en las redes sociales, en el Facebook, Instagram. Bueno, todas las redes sociales, estamos gracias a la tecnología llegando a todo el mundo. Bueno, diputada, para empezar, a ver, quisiéramos que la gente conozca quién es Toribia Lero, de dónde es, a qué se dedicaba antes de cumplir las funciones de diputada nacional. El pueblo necesita conocer a la señora Toribia Lero. Yo nací en el centro minero de Huanuni, ¿no? Hace un poco más de 50 años. Mi papá fue minero, más de 36 años, pero murió casi durante la relocalización y tuvimos que volver a la comunidad junto a mi mamá y mis 9 hermanos, desde donde comenzamos la lucha por la tierra, ¿no? Por la sobrevivencia, y a partir ya desde que tengo uso de razón, desde muy chica, me convertí en activista, ¿no? En activista indígena, y desde ahí también aprendí cómo se han trabajado los derechos de los pueblos indígenas, cómo es el convenio 169 de la OIT particularmente. Y con el apoyo de mi mamá yo he estudiado auditoría financiera en Sucre, soy licenciada en auditoría y continué ya ahí con el avance, ¿no? De las movilizaciones de los años 90 de los pueblos amazónicos del oriente boliviano, que nos unimos para transformar el Estado republicano, ¿no? Porque solamente aquellas veces se conocía Aymara, Quechua, Guaraní, y que todo era así, ¿no? Que no había pueblos indígenas en el oriente, nadie conocía, creo, en la región andina. Bueno, pues estas marchas nacionales, estas alianzas entre andinos y amazónicos ha conllevado a que finalmente la sociedad boliviana, ¿no? Unida, alianzas, todo, logremos que se construya un nuevo Estado plurinacional, ¿no? Entonces tengo un activismo por más de 30 años y bueno, yo he trabajado de contadora más que de auditora, ¿no? Después... ¿En alguna empresa privada, en estatal? No, he trabajado para ONGs, ¿no? Aquellas veces había muchas ONGs de ala de izquierda. Entonces yo trabajé en ellos, trabajé para el Consejo Nacional de Aires y Marcas del Collasuyo, donde era también activista, también era asesora, he trabajado mucho por lo que es el saneamiento de tierras comunitarias de origen, incidencia en derecho indígena, he trabajado de consultora nacional, internacional, con algunas universidades, después he sido activista también a nivel intercontinental, pero todo enmarcado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la democracia también, ¿no? Entonces tengo esa trayectoria de mujer activista, soy mamá. Bueno, después del 2019 sorpresivamente soy invitada, ¿no? Por nuestro presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a formar parte de su plancha de diputados aquí en Cochabamba. Yo me sorprendí realmente, yo nunca esperaba, porque jamás he trabajado para un partido ni por un partido político, sino siempre en la defensa de derechos de manera autónoma. Y bueno, ahora ya soy diputada y lo bueno es que sigo haciendo, ¿no? Desde el espacio del Parlamento, ¿no? Desde esa instancia del órgano legislativo, sigo trabajando la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, o sea, fiscalizar cómo se están implementando los derechos de los pueblos indígenas en todas las áreas, porque es muy transversal en temas de educación, salud, en temas de desarrollo, en temas de tierras, en temas de justicia, por ejemplo, en tema cultural. En todo eso vamos viendo, fiscalizando y enviando también notas de reclamo y todos los procedimientos, ¿no? Que se usan en la Cámara de Diputados, pero eso de manera también imparcial, sin tratar
respetando, ¿no?, la autonomía orgánica de las organizaciones indígenas, porque... perdón, doña Toribia, la voy a cortar un momentito esta intervención. Para terminar, su situación personal, ¿no es cierto? Usted indica que tiene hijos, tiene una familia. ¿Cómo coordina, usted su trabajo en el Congreso, con la familia, la responsabilidad con los hijos, con el esposo? Debe ser muy difícil, entiendo. Como yo fui activista por muchos años, mis hijas nacieron en el activismo también. ¿Cuántas hijas tiene? 2. ¿Varones, mujeres? ¿Qué edades? Mujercitas, entre 29 y 21 años. Ya están formaditas. Muy jóvenes, ya una es abogada, también es artista, y la pequeña está 7º semestre de psicología. Muy demasiado independiente, yo diría, y autosuficiente, porque yo las dejaba, viajaba, siempre estaba viajando en todo lado, Oriente, Chaco, Amazonía, Andina. ¿El papá? ¿A qué se dedica? Él es transportista, ¿no? Entonces él también siempre estaba fuera, nosotros estamos fuera, y así que ellas se han sabido organizar y nos entendemos, porque tampoco todo el tiempo estamos, ¿no? Buscamos qué días más tenemos que sí estar por regla, por principio en la casa, como familia. Yo creo que eso es bueno, ¿no? La comprensión, y hasta ahora seguimos en eso, ¿no? O sea, no he tenido problemas de familia, porque más bien me han apoyado muchísimo, siempre me han apoyado. Y el apoyo no solamente es en que moral, digamos, ¿no?, también en lo económico, porque como activista yo por muchos años, por ejemplo, no tenía trabajo, porque Evo Morales expulsó a muchas ONGs financieras, sobre todo el sometimiento total por el año 2013, 2014, 2015, prácticamente estuvimos desahuciados, muchos activistas no teníamos trabajo. Entonces, todos esos años, mi esposo, mis hijas me apoyaban, nunca me han dicho no vayas a tu activismo, más bien financiaban ellos mis pasajes, decían no tengo transporte, pero tengo que ir a este pueblo a hablar de este tema. Entonces me apoyaban, eso es lo bueno, ¿no? Y hasta ahora seguimos en lo mismo, o sea, siempre comprenden de que el trabajo que yo hago no es que para beneficio propio, nunca he buscado eso, sino es parte de nuestra colectividad, parte de nuestra vivencia. También mis hijas lo viven eso, porque también estamos trabajando por ellos, entonces es recíproco, ¿no? Y eso a mí yo creo que me ha ayudado muchísimo. Ahora mismo, ¿no?, me ayudan con información, siempre hablamos de los temas y no tenemos una ambición material, me imagino, ¿no? Muy bien, perfecto, ya la conocen entonces, ella es en todo caso la licenciada Toribia Lero, hoy diputada nacional por Comunidad Ciudadana. Vamos a la coyuntura, es importante hablar de la coyuntura que se vive en el país actualmente, problemas fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra, se ha vivido 36 días de paro, exigiendo algunas demandas, se ha logrado algo, otras cosas han quedado truncadas. Hoy hemos estado terminando hasta ayer otro paro, también en Santa Cruz, donde ha habido una reunión de comités cívicos de todo el país. Lamentablemente Cochabamba no ha participado, pero hay otras organizaciones de Cochabamba que participan. Muchos han ya desconocido al Comité Cívico de Cochabamba. Coyunturalmente hablando, ¿cuál es su criterio, diputada, sobre este tema que nace en Santa Cruz y está abarcando a gran parte del país, a todo el país fundamentalmente? Sí, 2 cosas voy a responder a tu pregunta. Uno es que después de 2019, ¿no?, que hubo un levantamiento nacional, una movilización nacional, el país ha quedado en la incertidumbre. Levantamiento, dices tú. Manifestación el gobierno nacional. Dice golpe de Estado, sí, ¿no es cierto? Claro, no es el gobierno dice golpe de Estado, pero nosotros decimos un levantamiento, una movilización nacional repudiando el abuso de poder que ejercía Evo Morales sobre la población, que no quería someterse al movimiento, al socialismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, del 2019, de los hechos de 2019, creo que el país no se ha pacificado, no seguimos en la misma situación, aunque los candidatos para las elecciones 2020 obviamente, prometieron una pacificación, ¿no?, y justicia, y después la reconciliación, pero no se ve lo que se ve del gobierno que ganó, el mismo movimiento al socialismo, a la cabeza ahora de Luis Arce Catacora. Creo que tiene más saña para dar continuidad con esa estrategia política violenta, agresiva, represiva,
que tiene el movimiento al socialismo para perpetuarse en el poder, para sostenerse en el poder y desviar la atención, o sea, tener siempre a la gente, a los hermanos, a las hermanas, ¿no? Que yo les digo, mantenerlos siempre en zozobra, en la confrontación, y agitando siempre, y una cosa, otra cosa, entonces así desvía la atención de los principales problemas que se atraviesa en las comunidades indígenas, campesinas, también aquí en las ciudades grandes, intermedias o municipios. El tema laboral, por ejemplo, el tema de las AFPs o seguro social, hay muchos temas que realmente empobrecen y también le quitan la dignidad a una persona. El tema de la expansión del narcotráfico, el tema de la expansión, profundización del contrabando, por ejemplo, la corrupción que no se castiga. Entonces, todo eso sumado a la persecución política, usando este falso argumento de golpe de Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que viene, ¿no? Y lo que ha pasado en Santa Cruz forma parte de eso, pero en este caso la población debe saber que los ministros que han sido parte del Ministerio de Planificación son responsables, ¿no?, del INE, del Instituto Nacional de Estadística, quienes de acuerdo a la Constitución son responsables de llevar adelante el censo nacional. Todo estaba previsto que se iba a realizar el 16 de noviembre de 2022. La ministra Gabriela Mendoza de aquel entonces nos refregaba en la cara a los parlamentarios de oposición, señalando de que ella era una mujer excelente, con una formación académica por excelencia, que no tenía por qué mentirle, que si alguien le decía mentiroso o está faltando a la verdad, es que estaban mellando su dignidad de mujer, de profesional, o sea, decían de todo. Después ella ha renunciado, viene el ministro de actual Cusicanqui, le decimos ahora Iluya Canqui. Lo mismo, él dijo que el 98% de la papeleta censal estaba ya lista y casi el 30% de la cartografía ya también tenía un avance y tenía que realizarse el 16 de noviembre el censo. Pero de la noche a la mañana el presidente sale con un nuevo decreto señalando que el Consejo de Autonomías ha dicho que que se va a realizar el censo el 2024. Ese ha sido el motivo para que empiecen las movilizaciones, primero en Santa Cruz y luego en todo el país. Sí, es que a los que más les interesa, supuestamente, porque el censo debería ser de interés nacional, porque se está gastando entre todos lo que es el paquete del censo como 180 millones de dólares. O sea, no es poca plata, es hartísimo dinero que se va a gastar. En el censo nomás, primera, segunda, tercera etapa prensal, la censo y postcensal, son como 98 millones de dólares y el saldo se va a gastar en el fortalecimiento de la institucionalidad del INE para llevar a cabo el censo. O sea, sigue siendo del mismo paquete, pero ellos quieren dividir en dos para no aparentar que el censo cuesta 180 millones. Es hartísimo dinero y eso debería llamarnos la atención de que si se está gastando tanto dinero, también tiene que haber pues resultados eficientes. Esos datos tienen que servir al pueblo boliviano y no pueden ser datos simples, así como el 2012, que no sirve para hacer planificación, porque el censo sirve para planificar el desarrollo humano, ¿no?, de todo un país, saber cuánta población, en qué situación se encuentra en educación, salud, servicios básicos y todas situaciones, ¿no?, y también la parte plurinacionalidad. Pero eso es lo que menos le interesa al gobierno, lo que le interesa es gastar la plata como sea. Bueno, han terminado este problema del censo prácticamente con los 36 días de paro en Santa Cruz. Eso es lo que ha conllevado y ha hecho ver como si que a Santa Cruz nomás le interesa el censo y el resto del país no es así. Tiene que interesar y interesa a todo el país, pero como que Santa Cruz se moviliza. Pero el gobierno es el que presiona, ¿no?, y conlleva esa movilización de 36 días. Algo pasa ahí, porque es político, se vuelve político también, pero después para perseguir a los líderes que han movilizado. A eso vamos a llegar ahora, diputada. Se termina el problema de los 36 días de paro en Santa Cruz, hay una breve pausa, si vale el término, y un nuevo conflicto,
la detención, muchos dicen el secuestro del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que ha provocado la reacción. Esta vez, sin necesidad de convocatoria del Comité Cívico, el pueblo de Santa Cruz se levantó nuevamente pidiendo la libertad de su gobernador, Luis Fernando Camacho. Ese es el problema actual que tenemos. Así es. Claro, el gobierno continúa usando, ¿no?, esa falsa narrativa de golpe de Estado y también quiere hacer ver como si solamente Camacho y su gente, por decir, podrían haberse movilizado y encabezado toda esa movilización nacional de 2019, cuando es falso. Camacho sí se movilizó en Santa Cruz, el Comité Cívico de Santa Cruz se movilizó, pero también se movilizaron en todo el territorio nacional. Hubo protestas, movimientos, bloqueos. Por eso Evo Morales nos dijo, son pititas, están bloqueando con sus pititas. ¿Qué es pues eso? Yo les puedo dar cátedra, decían, ¿no? Entonces era pues a nivel nacional el enojo, el repudio de la gente, del pueblo boliviano en contra de ese abuso de poder, ahora en contra del abuso de poder que se estaba realizando con el mega fraude electoral. El fiscal general debería haber investigado de oficio todo lo que ha pasado entre octubre y noviembre de 2019, pero no ha hecho hasta ahora nada. Los únicos que han venido son los del grupo de expertos internacionales de la GIE, han dejado algunas recomendaciones, pero entre una de ellas era la reforma judicial, que una justicia imparcial debería llevar a cabo adelante los juicios que deben realizarse, ¿no? Tiene que haber justicia para todos y para todas, pero no ha hecho eso. Hasta ahora no hay reforma judicial, ya han pasado 2 años, simplemente se está persiguiendo a líderes de oposición y en primer lugar a la señora Áñez, que lo han encarcelado, pero con una justicia armada. O sea, cuando ella era senadora, se la juzga como senadora, pero no como presidenta, que son dos espacios muy distintos, porque los hechos de Sacaba y Sencata, si queremos hablar de eso, han ocurrido cuando ella ya era presidenta, ¿no? Pero ahora se lo está juzgando por otros temas. O sea, es un caso muy armado para desviar la atención, como para decir, aquí está el trofeo, cálmense, pero eso no es justicia, sino es la muerte de la democracia, porque a ti, a mí, a quien sea, nos van a sembrar ese tipo de juicios, encarcelarte y vas a salir cuando el movimiento al socialismo prácticamente deje de estar en el poder, ¿verdad? Entonces, son prisioneros políticos del gobierno, ¿no? Y Camacho viene después, y no solamente él, hay muchos militares, policías que han sido dados de baja y todo eso, pero no como debería ser. Entonces, a Evo Morales no se lo toca, porque hay un origen para ese levantamiento nacional, es justamente Evo Morales. Él no ha respetado, por ejemplo, los resultados de 21F, y a partir de eso la gente se empezó a molestar, y hemos llegado a estas situaciones gravísimas donde, bueno, ahora continuamos con eso, pero el gobierno lo usa de manera política para beneficio propio. Se victimiza con el golpe de Estado para fortalecer el partido político y no así para hacer justicia a las verdaderas víctimas de los hechos de octubre y noviembre, porque no solamente Sacaba y Sencata, sino son muchos otros hechos, ¿no?, a nivel nacional. Y también cómo usa Evo Morales Sacaba y Sencata cuando él ha escapado del país, cobardemente ha huido del país, no sin antes dejarnos enfrentados entre bolivianos, bolivianas, y casi hemos llegado a una guerra civil. Yo no sé si esta gente que ha promovido, ha empujado hacia la masacre, porque prácticamente a los hermanos les ha empujado como carne de cañón, ¿no?, adelante, y ellos estaban debajo de la mesa en las embajadas o en México, pero a la gente cómo les obligaban a salir a las calles, ¿no? Entonces, por lo menos yo vivo en la zona sur, yo he visto en varias ocasiones a la diputada de mi circunscripción dando palos de picota a los movilizados, y ATV le ha televisado, porque como Áñez ya estaba gobernando,
Entonces ATV, como siempre, se da la vuelta, entonces le entrevista y le dice a la diputada por qué está entregando estos palos. Es que tenemos que defendernos, pero ¿de quiénes se van a defender? Es que nos quieren golpear, ¿quiénes les quieren golpear? ¿No? Entonces no había, sino les estaba dando esos palos para venir a maltratar a la gente de Cochabamba. El comandante se hacía de la vista gorda, ¿no? Entonces hay mucho que investigar, tiene que haber una comisión de la verdad, eso yo lo que había planteado, pero no se hace, no les interesa, lo que les interesa es violencia, desviar la atención y seguir perpetuándose en el poder, y así estamos. Bien, ha pasado los 36 días, decíamos, de paro en Santa Cruz, nuevas movilizaciones por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hay una nueva pausa. Hace 2 días había una reunión interinstitucional en Santa Cruz, estuvieron presentes los 8 comités cívicos del país, menos Cochabamba, pero Cochabamba llevó plataformas, movimientos sociales y determinaron un cabildo nacional para el próximo 25 de enero. ¿Qué podemos hablar sobre esto, diputada? Yo creo que tenemos que estar alertas, fortalecernos como pueblo boliviano que no quiere ser sometido. Esperemos que hayan buenos resultados, ¿no?, de este cabildo. De mi parte, como yo vengo de una organización indígena, se tiene que respetar el pluralismo, ¿no? Porque en toda esta confrontación que hay, es que a los pueblos indígenas se les ve mal, como decir, ellos son escaleras, cualquier cosa aceptan, están encubriendo siempre al presidente todos los hechos de corrupción. Cuando hay hechos de corrupción son los primeros en decir es mentira, ¿no? O sea, no se ha deshonrado, ¿no?, el MAS. Evo Morales, ahora Luis Arce Catacora, prácticamente está deshonrando, mellando la dignidad de los pueblos indígenas, tratando de hacerlos ver como la peor gente. Entonces los de la oposición creen que todos los indígenas son así como se los ve, ¿no? Y no es así. Yo creo que todos esos aspectos habría que ver y no es generalizar eso, porque nosotros como pueblos indígenas también luchamos en defensa del territorio, en defensa de los recursos naturales, en defensa de la Amazonía, que ahora las mineras están ingresando, echándole mercurio, destruyendo el medio ambiente. También en la sierra, ¿no?, en la región andina, las mineras están apareciendo como hongos en todo lado para el saqueo de los recursos naturales. ¿Y quién defiende eso? Somos nosotros los pueblos indígenas que mantenemos autonomía orgánica. Esa es nuestra lucha. No nos identificamos para nada con el movimiento al socialismo que continúe ese proyecto político o económico saqueador de sometimiento. Entonces, eso, ¿no?, para nosotros es bien importante preservar los pluralismos, ¿no?, que somos varias naciones indígenas, que tenemos distintas culturas, no lo conocen mucho. ¿Quién conoce al pueblo Tapiete, al pueblo Eseja, al pueblo Yaminagua, al pueblo Machineri, al pueblo Chimán? No los conocemos, solo sabemos así, pero si tú vas, hermano, a esos pueblos, realmente es otra cultura, otro enfoque, otra visión, otra forma de construir su proyecto de vida. Esa ha sido nuestra lucha histórica anticolonial, eso es descolonización, pero el MAS nos mete a una sola bolsa y simplemente dice la huipala, la pollera, la huipala, la pollera. Y eso es justamente andinocentrismo colonizador, por eso están colonizando, avasallando territorios indígenas, con lo cual nosotros también estamos en contra. No podemos decir la pollera, la huipala, no, la pollera, la huipala sí, ya nos identificamos en la región andina. ¿Y qué es del tipoy? ¿Qué es de las otras indumentarias que usan en otros pueblos? El axu, por ejemplo, no se habla de eso, no puede ser pues solo la pollera. ¿Y dónde está el axu? ¿Dónde está el tipoy? ¿Dónde está el tupu? Por ejemplo, hay distintas vestimentas de mujeres indígenas valerosas que siguen, que persisten, que luchan con su indumentaria. El axu, dices tú. El axu es una vestimenta fundamentalmente del norte de Potosí. A ver, vale la pena, diputada, hablar sobre este tema de la vestimenta. La pollera, tú usas la pollera. Pero yo estuve en Europa, en España, hace varios años atrás, y veía muchas ilustraciones en las calles, en los mercados,
en museos, que la pollera también había sido originaria de España, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Tú conocías algo de eso? Sí, sí, nos han impuesto, pues, ¿no? Después de la guerra, después del levantamiento de Tupac. O sea, la pollera no es originario de Bolivia, no es originario, es de España. Es de España, pero lo hemos adoptado nosotros y se ha vuelto nuestro símbolo de identidad también, digamos, ¿no? Para la mayoría de las mujeres. Pero el laxo es originario y usan aquí las hermanas de la provincia Bolívar, usan otras hermanas aquí en Cochabamba, varios, Norte Potosí, en el lado del sur de Oruro, por ejemplo, es el tupu. Entonces, sí, en la pollera como que están queriendo hegemonizar e implantar y hacer olvidar tu identidad. Entonces las luchas son muchísimas, ¿no? Y eso, por ejemplo, para nosotros no es bueno que el gobierno agarrado de nuestra huipala vaya al oriente y a colonizar. ¿Por qué no van con su bandera masista? Ellos tienen su bandera, pero van a las movilizaciones de agresión. Los de la columna sur, que son parte del ministro del Castillo, agarran la huipala y con la huipala están sonando, con la huipala mandando petardos. O sea, están haciendo ver como si la huipala fuera de guerra, fuera de masacre, fuera de azote. La huipala es pues otro tema, ¿no? Entonces, ¿por qué no va el MAS? ¿Por qué no usa? Le da vergüenza utilizar su bandera, porque tienen su bandera, deberían de ir con su bandera masista a donde sea y no así apropiarse de los principios y valores de los pueblos indígenas, tampoco de sus símbolos indígenas, ¿no? O la indumentaria indígena, y eso usan y se apropian para practicar estas violencias, represiones, enfrentamientos, y lo dicen vivir bien, cuando no es así. La población ya se está dando cuenta, ya se ha dado cuenta hace varios años atrás de la forma de gobernar que tiene el movimiento al socialismo. Le decía, diputada, ¿qué se espera de este cabildo nacional programado para el 25 de enero? Un cabildo que va a ser simultáneo en todo el país, en los 9 departamentos del país. Sí, me desvío un poco, pero en ese cabildo, como le decía, no quisiéramos que se vuelva, no quisiéramos que haya indiferencia, ¿no? Indiferencia, tratando de generalizar que todos los pueblos indígenas somos como muestra el MAS, ¿no? Eso, y que también se respete los pluralismos, que nosotros también luchamos por la democracia intercultural, que somos también gente que no está de acuerdo con esa forma de hacer política del movimiento al socialismo, que nuestra lucha también es por la democracia, por la justicia, por la libertad, por el medio ambiente y por ese pluralismo, ¿no? Eso. El cabildo tendrá un resultado, seguramente. Tiene que tener resultado, tiene que tener resultado de movilizaciones permanentes hasta que el gobierno aprenda a respetar los derechos de todas y todos. No puede gobernar solamente para los masistas, no puede haber carnet del MAS para conseguir trabajo, vivienda, algún beneficio social. El beneficio social es política de Estado, y como política del Estado no es un favor, sino es una obligación del Estado otorgar derechos sociales, laborales a la población. Pero lo que hace el MAS, ¿qué es? Te da trabajo, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que vayas a azotar a los que no son del MAS y recién mantienes tu trabajo. Entonces el MAS está sometiendo al pueblo boliviano, está sometiendo a sus propios militancia a cambio de estas políticas de Estado, ¿no? Entonces eso se tiene que acabar. La lucha continúa, tenemos que seguir luchando por la democracia. La democracia es dignidad, la democracia es justicia, la democracia es libertad. Entonces no podemos seguir con esa forma de gobernar, con opresión, con saña, con violencia, represión y confrontación. El país está dividido, el MAS está totalmente dividido, aunque algunos dicen no está dividido, hay traidores, hay gente que no respeta la identidad del movimiento al socialismo. ¿Cómo ve usted? ¿Hay división en el país? ¿Hay división en el movimiento al socialismo? En el país sí, hay una clara división. Quienes no queremos someternos al MAS y quienes queremos libertad, ¿no? Y otros, claro, que sí quieren ser de derecha, quieren ser de un partido de izquierda o centro izquierda. Ahora hay una pelea interna dentro del MAS, ¿no? Se acusan, sí, se sacan los ojos entre ellos. Yo creo que hay diputados llamados o senadores llamados renovadores, sí. Hay otro grupo de los radicales. Ese es un problema interno, claro, pero perjudica al país. Perjudica de gran manera, pero al final, para votar por una ley, toditos levantan la mano sin reclamar, pero entre ellos se pelean por los cargos, ¿no? ¿Quién va a tener más cargos? Seguramente
Por eso, y no así por políticas de Estado, por mejorar las condiciones de vida, calidad de educación, calidad de salud, o por la fiscalización de los temas de corrupción. Usted imagínese ese ya demasiado indignante, vergonzoso gobernador de Potosí, que no le hacen nada, ¿no? Y hay gente como él, los 800 ítems fantasmas de Santa Cruz a cargo de Johnny Fernández, no pasa nada. Los temas de narcotráfico, entre ellos se dicen, tú eres narco, no, vos eres el narco. O sea, están en esos temas ya indignantes que están, pero la Fiscalía mirando de palco. Porque la Fiscalía lo primero que debería hacer es investigación de oficio, pero no realiza más, al contrario, se ocupa de encubrir. Entonces, el MAS yo creo que sí, por su propio peso, está en decadencia. Muy bien, tenemos todavía un poquito de tiempo, quisiéramos dedicarlo, diputada, tú como cochabambina, a Cochabamba, al cercado. ¿Cómo estamos calificando la conducta, la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa? Entró como opositor en su candidatura, ganó con más del 50% y hoy se ve todo lo contrario. Muchos dicen que Manfred Reyes Villa se ha vendido al movimiento al socialismo por tratar de evitar los procesos que tiene en su contra, algunos incluso con sentencia ejecutoriada. ¿Qué decimos sobre la conducta del alcalde Manfred Reyes Villa? Sí, yo creo que el actual alcalde se está cuidando mucho, sobre todo de estos juicios, ¿no?, que tiene y las sentencias ejecutoriadas, porque si él va a abrir la boca cualquier rato, así como al gobernador Camacho, lo van a apresar, ¿no? O sea, no está lejos de eso. Entonces está cuidando las espaldas y bueno, también pierde, ¿no?, su legitimidad frente a la población que se siente indignada al ver cómo el gobierno continúa azotando a quienes se movilizan no libremente, y eso dice la Constitución. La movilización es un derecho, la protesta es un derecho, pero el gobierno no respeta, y cuando la gente está siendo maltratada, Manfred no dice nada. Entonces debe ser para él mismo muy incómodo esta situación, y por eso yo creo que él también en algún momento tiene que pronunciarse y ser parte de esta oposición que lo único que hace es luchar por más libertad, por democracia y sobre todo por garantías del Estado de Derecho, porque si vamos a seguir en las mismas condiciones, él también corre el riesgo de ser secuestrado en cualquier momento. Lo mismo el alcalde Arias ¿Pero qué es del discurso inicial de Manfred Reyes Villa? Él llegó a Cochabamba, claro, muchos dicen gracias a la rebelión que hubo del pueblo boliviano y haber logrado la renuncia de Evo Morales. Evo Morales escapó del país, sí. Manfred Reyes Villa aprovechó, llegó incluso protegido por el gobernador de Santa Cruz, y hoy la situación cambia. Manfred Reyes Villa conforma aquí, por ejemplo, una FEJUVE a su favor, un control social a su favor, un comité cívico que sigue la línea de Manfred Reyes Villa. Muchos han calificado ya esta conducta como traidora a los intereses de Cochabamba. Sí, en lo político yo creo que sí, ¿no? Manfred Reyes Villa debería ver toda esa situación, porque si Evo hubiera seguido en el poder, él nunca hubiera vuelto a Bolivia, no hubiera seguido exiliado o autoexiliado allá en Estados Unidos, pero gracias a esa movilización nacional del pueblo boliviano, él ha vuelto y ha sido elegido alcalde. Entonces, desde esa parte, como le decía, yo creo que debería ver esa situación y no apartarse, no después de todo decir yo no me meto aquí, sino que también es contraproducente para él, porque si continúa en esta situación que estamos en el país, lo mismo va a pasar con él, lo van a apresar. Entonces él tiene que pensarlo muy bien y posicionarse y decir qué es lo que realmente está pensando de toda esa situación. Yo con esto no quiero decir que defendemos a Camacho, que soy de derecha. Yo creo que eso es muy distinto a ser defensa de la democracia, porque muchos piensan y dicen, ustedes están defendiendo a Camacho. No es defender a Camacho, no es defender a una persona. Lo que está haciendo el gobierno es violar todos los derechos a su manera, y eso no es pues Estado de Derecho. Entonces tenemos que saber diferenciar la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, que defender a una persona, ¿no? Entonces yo creo que en esa situación también
nuestro alcalde Manfred Reyes Villa debería de pronunciarse y apoyar, ¿no?, la defensa de la democracia, porque es lo que estamos haciendo todos, nadie está saliendo a defender a una sola persona. En esa parte sí se ha equivocado. Muy bien, perfectamente, diputada. Tal vez un minutito más voy a quitarle de su tiempo, porque sé que usted es una mujer muy ocupada. ¿Algo que quisiera aditamentar que hemos podido obviar involuntariamente para despedirnos? Sí, nosotros, como les decía, yo soy activista indígena por muchos años. A veces nos hacen ver como que estamos apartados y no estamos en estas luchas. Nuestras luchas, nuestras resistencias las realizamos desde el territorio, es lejísimo, no se puede venir a la ciudad, pero tenemos pocos voceros. Entonces la lucha por ahora es en defensa de los recursos naturales, en defensa del medio ambiente, la democracia, la dignidad, la libertad, justicia, ¿no?, justicia ambiental también. Entonces vamos a seguir nosotros fortaleciéndonos y ser parte de ese país libre, democrático, plurinacional, intercultural. Esa es nuestra proyección que nosotros tenemos. Y también decir a todo el pueblo boliviano que no debemos tener miedo, debemos perder el miedo, porque todos los beneficios sociales que llegan, sea del municipio, de la gobernación, de los ministerios, no es gracias al político, sino es gracias a nuestro esfuerzo. No tenemos por qué someternos a un partido político, no tenemos por qué ir a levantar banderas o petardos, sino lo que tenemos que levantar es la voz para seguir exigiendo calidad de educación, calidad de salud, fuentes de trabajo, servicios básicos. No hay ahorita fuentes de trabajo, más del 80% de la población trabaja en la informalidad. No, y a algunos les confunden, les dicen, ¿cómo vamos a ser informales si estamos pagando centaje, si estamos inscritos en la asociación de gremialistas con nombre y apellido? No es así, o sea, les confunden cómo nos lavan el cerebro para mantenernos siempre así abajo, ¿no? Y además de escaleras. Entonces, yo creo que hay que dignificarnos, hay que recuperar nuestra dignidad, hay que recuperar nuestra voz y decirles a todos los políticos de que todas las obras que están realizando es una obligación de los municipios, gobiernos departamentales y el Estado, el gobierno central, ¿no? Pero lo que sí, nosotros estamos trabajando, hay que seguir trabajando, levantar la voz y recuperar nuestra dignidad, libertad, para seguir viviendo en un país digno por el bien de nuestros hijos. Muy bien, perfectamente. Me voy a quedar con esa frase de la diputada Toribia Lero. Hay que perder el miedo, dice. Hay que recuperar la democracia. No tenemos por qué someternos a un partido político. Diputada, muchas gracias por su presencia. Será tal vez hasta otra oportunidad. Gracias, hermano. Hasta otra oportunidad. Muy bien, ahí está la presencia de la diputada Toribia Lero, de Comunidad Ciudadana. Reiteramos, nos quedamos con esa frase, hay que perder el miedo. Así, terminamos el programa del día de hoy. Seguramente mañana, Dios mediante, estaremos con otro programa similar, otro entrevistado, tocando temas candentes que le interesan al país, a la democracia, a la libertad de expresión. Nos despedimos hasta el día de mañana. Permiso. Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, Noticias en la mañana.